tardes, hermanos, en esta hermosa tarde de verano, otro día de calor que el Señor nos envía, que nos ha enviado toda esta semana. Pero siempre nosotros debemos dar gracias al Señor por todo lo que nos da, nos provee cada día. Así que en esta tarde les invitamos a que estén conectados, ¿verdad? Hoy en el estudio que tenemos, continuamos con Efesios. Y en este día vamos a estudiar Efesios 4, de versículos del 1 al 16. Pueden tomar su Biblia para seguir la lectura de estos versículos. Es muy importante que nosotros tengamos siempre la Biblia a nuestro alcance, porque los estudios de eso se trata, de ir leyendo la Biblia y estudiando la palabra de Dios para que Él ministre más nuestro entendimiento de su palabra. Así que vamos a estar estudiando algo tan hermoso que nos va a dar esta tarde, ¿verdad? Su palabra, su sabiduría a través de Efesios capítulo 4 del 1 al 16. Sabemos que este capítulo tiene 32 versículos, pero lo vamos a hacer en dos partes, porque hay mucha verdad en ellos y hay que estudiarla, hay que atesorarla en nuestro corazón para que el Señor nos bendiga con su palabra, ¿verdad? Pero antes quiero orar para que este estudio sea de gran bendición tanto para ustedes como para mí. Dios les bendiga y acompáñenme en esta oración. Señor, gracias por la oportunidad que me das de compartir tu palabra con mis hermanos y con aquellos que nos escuchan, Señor, y nos ven en este tiempo. Señor, tú eres grandioso, Señor, y a través de tu palabra siempre nos da la alianza que necesitamos, Señor. Y en esta tarde tú nos estarás dando una alianza en cuanto a como iglesia, cómo debemos comportarnos como hijos tuyos, Señor. Gracias, Señor, por la oportunidad que me das de compartir tu palabra, esta porción de tu palabra tan hermosa, Señor. Espero, Señor, que abras nuestros corazones, Señor, y nuestras mentes, Señor, para que esta palabra se atesore y nosotros podamos compartir con otros tu bendita verdad, Señor. Gracias por esta oportunidad nuevamente, Señor, y bendigo tu nombre. Y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, bendigo este estudio, Señor. Bendice este estudio, Señor, y que sea en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que, hermanos, vamos a continuar con Efesios. Y en esta tarde vamos a empezar la parte práctica. Ya con mi esposo habíamos estudiado y conmigo, ¿verdad?, la parte teórica, la parte doctrinal que Pablo nos estaba enseñando a nosotros, preparándonos. Ahora Él quiere que con todo el conocimiento que adquirimos en los primeros 3 capítulos lo practiquemos. Recuerden que la palabra de Dios siempre debe ser atesorada en nuestros corazones, pero también debe ser practicada. Es decir, que nosotros mismos en nuestra vida reflejemos ese conocimiento de Dios. Así que lo vamos a hacer hoy, este día. Comenzamos con el capítulo 4. Del capítulo 4 al 6 se refiere a la práctica, a la vida de un cristiano. Así que acompáñenme, por favor, a leer el capítulo 4 del 1 al 16. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice el versículo 1 en la Reina Valera. Vamos a estar leyendo las 2 versiones para que sea de mayor entendimiento lo que el Señor quiere decir en estos versículos. Dice el primer versículo en la Reina Valera: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor,
Versículo 3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida que la estatura de la plenitud de Cristo. 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por donde quiera, de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. 15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Ahora vamos a leer la traducción del lenguaje actual y dice de la siguiente manera: yo, que estoy preso por servir al Señor Jesús, les ruego que vivan como deben vivir quienes, como ustedes, han sido llamados a formar parte del pueblo de Dios. Sean humildes, amables y pacientes, y bríndense apoyo por amor los unos a los otros. Hagan todo lo posible por vivir en paz, para que no pierdan la unidad que el Espíritu les dio. Solo hay una iglesia, solo hay un Espíritu, y Dios los llamó a una sola esperanza de salvación. Solo hay un Señor, una fe y un bautismo. Solo hay un Dios que es el Padre de todos, gobierna sobre todos, actúa por medio de todos y está en todos. A cada uno de nosotros, Cristo nos dio la capacidad que quiso darnos, como dice la Biblia. Cuando subió al cielo, llevó muchos prisioneros y dio capacidades a la gente. Pero, ¿qué significa eso de que subió? Pues significa que primero bajó a las partes más profundas de la tierra, y el que bajó es el mismo que después subió a lo más alto del cielo, para llenar todo el universo. 11. Él fue quien les dio a unos la capacidad de ser apóstoles, a otros las de ser profetas, a otros las de ser evangelistas, y a otros las de ser pastores y maestros. Hizo esto para que todos los que formamos la iglesia, que es su cuerpo, estemos capacitados para servir y dar instrucción a los creyentes. Así seremos un grupo muy unido y llegaremos a tener todo lo que nos falta. Seremos perfectos como lo es Cristo, por conocer al Hijo de Dios y por confiar en Él. Ya no seremos como niños que ahora piensan una cosa y más tarde piensan otra, y que fácilmente son engañados por las falsas enseñanzas de gente astuta que recurre a toda clase de trampas. Al contrario, el amor debe hacernos decir siempre la verdad, para que en todo lo que hagamos nos parezcamos cada vez más a Cristo, que es quien gobierna la iglesia. Cristo es quien va uniendo a cada miembro de la iglesia según sus funciones, y quien hace que cada uno trabaje en armonía para que la iglesia vaya creciendo y cobrando más fuerza por cada
sale la noche. Gracias, Señor, por esta palabra tan hermosa que nos está dando esta tarde, Señor. Bendito sea, Señor, porque tú siempre nos das la guianza correcta que debemos tener nosotros, tus hijos. Gracias, Señor, por esta palabra, por esta tarde. Y como vemos, hermanos, como introducción, recordemos que el capítulo 1, vamos a recordar un poquito del capítulo 1, del 2 y del 3, para que tengamos una historia de lo que el Señor ha hablado a nosotros. En el capítulo, es una pequeña reseña de cada uno. Capítulo 1, ahí vimos la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Lo recuerdan? En el capítulo 2, la salvación por gracia y también cómo Jesucristo vino a unir lo que estaba dividido. ¿Recuerdan? Los gentiles y judíos. En el capítulo 3, la revelación del misterio, que es Cristo. Y la oración de Pablo a los Efesios, que también es una oración para nosotros hoy en día. Así que hoy, en esta tarde, vamos a hablar de Efesios 4, pero estos versículos los vamos a dividir en dos partes. El capítulo 4 lo vamos a dividir en versículos 1 al 6, y a este le vamos a llamar llamados a vivir de la vida cristiana en unidad del Espíritu. Del 7 al 16 le vamos a llamar la diversidad dentro de la unidad del Espíritu. Como ven, aquí está hablando de unidad y de diversidad dentro de la unidad. Así que pongamos atención a los versículos que vamos a estar leyendo para que cuando nosotros ya apliquemos a nuestra vida como cristianos sea fácil de identificar y de aplicar. Recordemos que Efesios, Pablo habla de cómo, Pablo en este capítulo, en todo el capítulo, habla de cómo debemos vivir y ser transformados por las verdades que antes se había dicho, que es el capítulo 1, 2 y 3. Nosotros debemos vivir y ser transformados por esas verdades que el Señor nos ha dado. Así que comencemos a desmenuzar estos versículos, ¿verdad?, que nos van a traer de gran bendición. El versículo 1 dice en la Reina Valera: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y en la lenguaje actual dice: yo, que estoy preso por servir al Señor Jesús, les ruego que vivan como deben vivir quienes como ustedes han sido llamados a formar parte del pueblo de Dios. Ok, aquí está hablando, dice Pablo, os ruego. Cuando una persona ruega, es porque quiere un favor de alguien. Aquí realmente Pablo nos está pidiendo un favor, que nosotros andemos como es digno de ser hijos de Dios. Es un ruego que él hace, y lo hace desde la cárcel. Pero cuando él dice preso en el Señor, no está hablando de la ubicación de él en la cárcel precisamente, sino que está hablando de cómo él está en Cristo, cómo él es libre en Cristo, cómo él vive en Cristo. Eso es bien importante, hermano. Cuando nosotros veamos que dice preso en el Señor, quiere decir que nosotros estamos viviendo lo que el Señor Jesucristo nos dijo que viviéramos como Él. Es vivir libres en el Señor, ¿verdad? Así que es muy importante que veamos esas palabras y entendamos, ¿verdad? Es lo que nos quiere decir Pablo aquí. Os ruego que andéis. ¿Qué significa que andéis? Significa andar, es el verbo andar, que dice que significa que nos conduzcamos, que vivamos, que nos movamos uno mismo, que nos comportemos. Así que este versículo se leería así: os ruego que nos conduzcamos como es digno de la vocación con que fuimos llamados. Que vivamos
que nos conduzcamos, que nos movamos, que nos comportemos. Esa me gusta más, se adapta mucho mejor a este versículo, que nos comportemos como es digno del Señor, en el Señor. Y cuando dice como es digno, de manera, porque significa de manera apropiada. Usted cuando es invitado a un matrimonio, usted va a ir apropiadamente vestido a esa ceremonia. Igualmente, nosotros tenemos que ser dignos de comportarnos como hijos suyos. Ya nosotros dejamos el viejo hombre, ahora nosotros tenemos que comportarnos como es digno de que seamos hijos de Dios. Nosotros como hijos de Dios también se nos pide que andemos como es digno y apropiado siempre en todo lugar. No solo en la iglesia, no solo en la escuela, no solo en el hogar, no solo en el trabajo, en todo ámbito, en el mercado, en la tienda, donde sea, la gente va a ver algo especial en usted. ¿Ha escuchado usted que muchos hermanos dicen, esa persona me dijo que yo tenía algo especial? Y es especial, es lo que el Señor en el Espíritu nos muestra a los demás, que no son convertidos muchas veces, ¿verdad? Así que eso es ser digno de vestir lo que nosotros somos, lo que somos en Cristo Jesús. Cuando dice de la vocación, está haciendo una invitación con que fuiste llamado, dice, nos está haciendo una invitación a lo que fuimos llamados. ¿Y cómo fuimos llamados nosotros? De muchas maneras. Y de las principales que encontramos en la Biblia es que fuimos justificados. Somos justificados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y eso lo encontramos en Romanos 5:1. Y también en Efesios, inclusive en Efesios 1, 2 y 3 encontramos el llamado que nos ha hecho el Señor. Y que encontramos que somos escogidos, somos salvos, somos miembros de su familia, somos miembros del cuerpo, acceso a la gloria de Dios y adoptados para ser sus hijos. Imagínense qué hermoso a todo lo que hemos sido llamados. Y la Biblia nos da todo el llamado que el Señor quiere que hagamos, ¿verdad? Y cuando es llamado es aquella invitación que nos hace que nos ha dado Él por gracia. Por tanto, nosotros en este versículo hemos aprendido que debemos andar como dignos de hijos por el llamado que anteriormente les leí. Justificados, hijos de Dios, hijos, miembros de su familia, ¿verdad? Tantas cosas hermosas que nosotros hemos sido llamados y que también el Señor nos pide que llevemos el Evangelio a aquellos que no le conocen. Nosotros queremos seguir así con el Señor, queremos que el Señor nos dé y nos siga dando ese llamado, que no lo olvidemos porque nosotros somos hijos de Él. Nosotros necesitamos recordar ese llamado como hijos de Él. No olvidemos a qué fuimos llamados, hermanos. En el versículo 2 dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Aquí dice en este versículo, y en el lenguaje actual dice, en el versículo 2 dice, sean humildes, amables y pacientes, y bríndense apoyo por amor los unos a los otros. Qué versículo más hermoso, ¿verdad? Que dice que nosotros debemos de andar con humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Aquí encontramos dos palabras, en este primer versículo encontramos dos palabras, humildad y más tres palabras, mansedumbre y paciencia. Vamos a ver qué significa humildad. Que en tu vida
La prioridad es Cristo. En segundo lugar, los demás. Y en tercer lugar, tú. Lo contrario a eso es ser arrogante, tener arrogancia y orgullo. Y cuando tenemos arrogancia y orgullo, es cuando decimos que nosotros primero, segundo nosotros, y tercero yo, ¿verdad? Primero yo, segundo yo, tercero yo. Y los demás no importa. Pues aquí humildad significa eso, poner primero a Cristo en nuestra vida, después los demás y después yo. Dice, soportándonos con paciencia. Y aquí, cuando dice con paciencia, es cuando hablamos aguantar con longanimidad, que significa que sea fácil que otros vivan con nosotros. Cuando alguien dice, es difícil vivir con esta persona, es porque esa persona no puede vivir con paciencia con otros. Es allí que es la importancia que nosotros vivamos, nos soportemos con paciencia. La paciencia, déjeme leer lo que significa lo que significa. Es la capacidad, dice, para padecer y soportar algo sin alterarse, quejarse o resignarse. ¿Qué ejemplo? Cristo nos dio muchos ejemplos. Cristo, Él mismo, vivió con mucha paciencia, a pesar de todo lo que se le hizo. También tenemos a Moisés, ¿verdad? Él pudo vivir con paciencia con los israelitas cuando no estaban contentos con lo que Dios les había dado. Entonces tenemos ejemplos y principalmente tenemos a Jesucristo como ejemplo. Dice en amor, y este es el amor ágape, que significa la comodidad para hacer lo que hacemos o para lo que es correcto, ¿verdad? Eso es el amor ágape. Sacrificar la comodidad para hacer lo que es correcto. Es decir, que cuando nosotros amamos con un amor ágape, va a haber sacrificio y por ende vamos a hacer las cosas sin que nos duela hacer, ¿verdad? Así Dios nos llama a que nos comportemos como hijos suyos. Así que encontramos en este versículo 2 humildad, mansedumbre, paciencia y amor. ¿Se recuerdan a quién tiene estos atributos? Estos atributos pertenecen a Jesucristo. Él era humilde, y lo encontramos en Mateo 11. Él era manso, y lo encontramos también en Mateo 11. Paciente, en Romanos 2:4. En amor, primera de Juan 4:16. Allí encontramos todos los atributos de Cristo. Y Él nos pide que nosotros, aunque seamos adoptados por Dios, nosotros somos llamados a seguir los pasos de Jesucristo. Él es nuestro modelo. Y por eso que como ya somos hijos de Dios, Él ya no ve diferencia entre Jesucristo y nosotros. Somos hijos igual que Él. Así que se nos pide que nos comportemos de esa manera. Dios es maravilloso y siempre nos va a dar la alianza para seguir a Jesucristo en su palabra. Vayamos al versículo 3 de la Reina Valera y dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. En el lenguaje actual diga: hagan todo lo posible por vivir en paz para que no pierdan la unidad que el Espíritu les dio. Cuando la palabra solícito significa esmerarse, procurar, vigilar, conservar, retener. Es decir, cuando leemos este versículo sería: esmérense
en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de paz. Vigilemos en guardar la unidad del Espíritu. Conservemos en guardar la unidad del Espíritu. Aquí también nuestro trabajo no es crear la unidad. Jesucristo la creó. Nuestro trabajo es nada más guardar, vigilar que esa unidad no se pierda. Él la creó para nosotros. Desde el momento en el que tomó como cabeza de la iglesia, desde ese momento, Él creó la unidad. La creó y nos dejó al Espíritu Santo para que nosotros pudiéramos mantener esa unidad. Él es el que nos va a decir cuando estamos en error, cuando estamos haciendo división en la iglesia, cuando estamos haciendo cosas que no convienen a la iglesia. Entonces, ese solícito, aquí Pablo nos está diciendo que debemos esmerarnos, aunque haya sacrificio, esmerarnos a que la unidad de la iglesia no se pierda. Y aquí, cuando dice de la iglesia, no significa solamente a la iglesia, nuestra iglesia, significa toda la iglesia en el mundo que tiene nuestra misma fe. A eso se refiere, porque algún día vamos a ser uno. Cuando estemos allá, no va a haber distinción entre iglesias, va a ser una sola. Y a eso se refiere, y Él quiere que comencemos aquí en la tierra, que comencemos a practicar la unidad. Vayamos al versículo 4. En la Reina Valera dice: un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. En el lenguaje actual dice: solo hay una iglesia, solo hay un espíritu, y Dios los llamó a una sola esperanza de salvación. Aquí en este versículo del 4, vamos a leer hasta el 6, porque es bien importante lo que vamos a leer. Aquí hay 7 elementos o factores de la unidad. Faltando un factor, un elemento, no hay unidad. Vamos a leer del 4 al 6. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Ahí encontramos los 7 elementos. El primer elemento, un cuerpo. La iglesia de los santos, la iglesia que se refiere aquí, un cuerpo, es los santos redimidos de todos los tiempos y épocas. No solo nuestra época, sino hasta el Antiguo Testamento. Se refiere a esa iglesia redimida de los santos, ¿verdad? Entonces, ese es un solo cuerpo. Allí podemos nosotros ver cómo estamos unidos. Estamos unidos. Y el Espíritu Santo está allí en medio. Porque el Espíritu Santo es el que nos ha dado esa unión. Él es el que nos está manteniendo unidos. El segundo elemento es un solo Espíritu. El Espíritu Santo de Dios es quien bautiza y se inserta en cada creyente. Está uniéndolo a Él y entre nosotros mismos para mantener la unidad. Ahí pueden ver ese esquema, ¿verdad? El Señor nos dio el Espíritu Santo y nos bautizó en Espíritu y se insertó en cada uno de nosotros y nosotros en cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para mantener la unidad. Qué hermoso, ¿verdad? No nos dejó solos, no solo Él subió a los cielos y nos dejó solos. Él nos dejó el Espíritu Santo para ser guía de nosotros.
Una misma esperanza es el otro elemento. Una misma esperanza. Nuestra esperanza que el Señor nos dejó es que algún día le veremos cara a cara. Un día estaremos ante su presencia. Y esto nada más fue logrado por Jesucristo, por su sangre. Claramente tenemos una esperanza y debemos nosotros predicarla siempre a aquellos que no le conocen. Muchas veces nosotros se nos olvida que tenemos que predicar eso, que compartirlo con aquel que tal vez está en la parada de bus, que está en la tienda, ¿verdad? Que se nos acercan a veces y nosotros no compartimos esa verdad. En el versículo 5 encontramos 3 elementos y dice en la Reina Valera: un Señor, una fe, un bautismo. Ahí están las 3: un Señor, una fe, un bautismo. Solo hay un Señor, es en el lenguaje actual, solo hay un Señor, una fe y un bautismo. Es lo mismo, ahí no cambió mucho. Un Señor. El mundo reconoce a muchos señores. Nosotros solo reconocemos a uno, y ese es Jesucristo, quien dio su vida para salvarnos a nosotros, los pecadores. Entonces reconocemos a Jesucristo como nuestro Señor, quien es nuestra cabeza, que sin Él nosotros no podríamos ser iglesia. Una fe, una sola fe, y eso lo encontramos en Romanos. Si quiere leer un poco más de la fe, lo va a encontrar en Romanos capítulo 3, del 21 al 26. Dice: una fe, la justicia es por medio de la fe en Jesucristo. Nosotros somos justos por la fe en Jesucristo. Nosotros somos justificados, perdonados por medio de la sangre de Jesucristo. Sin fe en Jesucristo no hay nada. Sin creer en el sacrificio de Jesucristo, nosotros no podemos ser redimidos. Por lo tanto, no podríamos ser hijos de Dios. Así de simple, ¿verdad? Aunque a veces es difícil comprender eso por las personas que no conocen de la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios lo está diciendo. Un solo bautismo. No se refiere al bautismo en agua, se refiere más que todo al bautismo del Espíritu Santo, quien nos selló y nos dio ser hijos de Dios, reconocidos por Él. Este es el bautismo que Él dijo que era mejor que el que había habido antes, ¿verdad? Así que vamos desglosando. Estos son los 7, y el último elemento dice en el versículo 6, dice: un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Veamos en el lenguaje actual, dice: solo hay un Dios, que es el Padre de todos, gobierna sobre todos, actúa por medio de todos y está en todos. Fijémonos bien la palabra, dice: un Padre, un Dios y Padre de todos. Es decir, que es Padre de todos los creyentes, no solamente de la iglesia de Salvación Army, es Padre de muchas iglesias que tienen nuestra misma fe, ¿verdad? Y dice, el cual es sobre todos. O sea, que Él está sobre todo, obrando a través del Espíritu Santo. Él está gobernando sobre nosotros. Y dice por todos, y es por todos, no por algunos, es por todos y en todos. Es decir, que gobierna en nuestras vidas. Él gobierna en nuestras vidas. Y va a hacer su voluntad a pesar de que nosotros no estemos de acuerdo con Él o que no conozcamos su voluntad.
Él es el que gobierna todo el universo y todo lo que hay. Y estos 7 elementos es importante reconocerlos, porque si uno falta, entonces quiere decir que nosotros perderíamos esa unidad del Espíritu Santo. No habría unidad. Vayamos ahora a la segunda parte de este capítulo, ¿verdad? Y recuerden que hemos dividido del 1 al 6, ahora viene del 7 al 16. Aquí se le llama la diversidad dentro de la unidad del Espíritu Santo. Diversidad dentro de la unidad. Es decir, que dentro de la unidad hay diversidad. Y más adelante vamos a saber cuál es esa diversidad. Vayamos al versículo 7 que dice, en la Reina Valera: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. En el lenguaje actual dice, a cada uno de nosotros Cristo nos dio las capacidades que quiso darnos. Y aquí cuando dice que nos quiso dar capacidades, todo creyente, hijo de Dios, ha recibido una gracia para edificar el cuerpo de Cristo. Muchas veces, precisamente ayer le dije a una hermana, ¿sabe qué? El Señor le ha dado esa gracia para usarla para el cuerpo de Cristo. Cuando usted usa esa gracia, usted está aportando al cuerpo, usted está ayudando al cuerpo. Y es para edificación de la iglesia. Un cuerpo basado en la unidad se nutre, se equipa, se edifica y crece en base a la diversidad de los dones. También el Señor dice que dio dones, dio gracia a los creyentes. ¿Por qué dio esa gracia y esos dones? Por lo que hemos dicho, para nutrir, equipar, edificar al cuerpo de Cristo, que es la iglesia, que somos nosotros. Cuando una persona tiene un don, todos los demás se ven beneficiados. Toda la iglesia se ve beneficiada. Vamos a ver qué significa gracia. No se refiere a la de salvación, más bien se refiere a la gracia impartida o dada para el ministerio. Es decir, que si usted tiene una gracia dada y que los demás la pueden ver, es para el ministerio, no es para su uso propio, es para el ministerio. Dios nos ha llamado para colaborar en el ministerio. Un don. El significado de don es el Espíritu Santo de Dios haciendo y obrando a través del creyente con el propósito de edificar. Es decir, que un don es el Espíritu Santo obrando en el creyente. Esos dones sirven para edificar, para nutrir, equipar al cuerpo también. Y es el Espíritu Santo actuando, obrando en nosotros. No ejercitar una gracia, un don, significa que el cuerpo, como les dije, se va a ver afectado. Las personas de la iglesia se van a ver afectadas. Porque usted, como aquel parábola de las monedas, se recuerda, al que le dio 1000 monedas, las guardó, la escondió. Cuando le preguntó, ¿dónde están las monedas que te di? Aquí están, tuve miedo y las escondí. ¿Y qué le dijo él? En lo poco que te di, no fuiste fiel. Escondiste eso que te di, que debías haberlo producido más. Es lo mismo, hermanos. Cuando nosotros escondemos esa gracia que nos ha dado, por miedo, por temor, no sé por qué, muchos a veces esconden esa gracia, esos dones que Dios le da. Créanme que cuando usted esconde un don, una gracia, está haciendo de que el cuerpo de Cristo se vea afectado. Así que, hermanos, les invito a que
reconózcanlo, hablen con Dios y le digan, qué gracia tengo, Señor, qué don tengo para poder practicarla en la iglesia, para practicarla afuera también, no solamente en la iglesia, ¿verdad? Así que vayamos al versículo 8. Aquí dice, por lo cual, dice por lo anterior, dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Esta es en la Reina Valera. En el lenguaje actual dice, cuando subió al cielo, llevó muchos prisioneros y dio capacidades a la gente. Esta porción es el Salmo 68, versículo 18. Era un himno de victoria de David contra los jebuseos, es decir, Jerusalén y el ascenso del triunfante de Dios en el monte Sión. También significa, mostró cómo Cristo recibió el derecho para conferir los dones a los creyentes. Esta porción es que Cristo recibió el derecho para otorgar dones a los creyentes. Dice que hay una diferencia. En el Salmo usted va a ver que dice, tomaste dones para los hombres. Y en Efesios dice, dio dones a los hombres. Pero realmente es el mismo significado. Es el mismo. Él tomó esos dones y los dio a los hombres. Y en la otra dice, dio dones a los creyentes. Así que sintámonos orgullosos de que Cristo nos está dando esa gracia, esos dones para edificación de la iglesia. En su ascensión, vayamos ahora, en su ascensión, subiendo a lo alto, cuando dice ascensión, hizo dos cosas. Cristo hizo dos cosas. Llevó cautiva la cautividad. El estudiosos dicen que los redimidos del Antiguo Testamento que estaban en el paraíso, Jesucristo no los llevó a la presencia de Dios. Otros dicen que es Cristo que tomó para sí mismo, Cristo conquistó a Satanás a través de su crucifixión y su resurrección. Puede ser alguna de las dos, ¿verdad? O puede ser las dos. El significado cuando dice que llevó cautiva la cautividad. La otra cosa que hizo Dios cuando ascendió, dio dones a los creyentes. Así que cuando Dios subió, no nos dejó solos, nos dio dones y se llevó a aquellos redimidos del Antiguo Testamento y por medio de su crucifixión y su resurrección nos dejó, se llevó todo el pecado, se llevó todo a la presencia de Dios. Así que, hermanos, es hermoso cuando oigamos o leamos que Jesucristo ascendió, es porque Él no nos dejó solo, nos dejó el Espíritu Santo, Él gobernando en nosotros, ¿verdad? Así que vamos al versículo 9. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Pero ¿qué significa eso de que subió? Pues significa que primero bajó a las partes más profundas de la tierra. Pablo aquí añade una aclaración alegando que ya que él ascendió, tuvo que haber descendido primero, ¿verdad? Él tuvo que haber estado, y sí lo sabemos, nosotros sabemos que Él se hizo carne en la tierra. Y aquí, cuando dice que subió y descendió, está hablando de exaltar a Jesucristo y de humillación. Fue exaltado, pero también humillado, y lo sabemos muy bien.
Y en el versículo 10 está hablando también de lo mismo. Dice, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Aquí también vemos la humillación de Jesucristo y su exaltación. Qué hermoso, porque en eso de que él fue humillado y exaltado, él tenía una meta, él tenía un objetivo: dejarnos a nosotros al Espíritu Santo para mantenernos unidos, porque él ya no iba a estar, ¿verdad?, presente, pero iba a estar el Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad. Entonces es importante reconocer que Jesucristo fue humillado, pero también exaltado. En el 11, del 11 al 13, Pablo enumera los dones para servir, para edificar, no para uno mismo, sino para servir y edificar el cuerpo de Cristo. Así que vamos a estar leyendo vamos al 12 primero, del 11 al 13, ¿verdad? Y dice el 11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Aquí el dador de estos dones ministeriales es Cristo, y los otorga para nutrir y equipar al cuerpo de Cristo. Dice, a fin de perfeccionar. Es decir, que Cristo desea que seamos perfeccionados. Él no quiere que nos quedemos en lo básico. Él quiere que seamos perfeccionados en esa unidad. Y cuando dice que a unos les constituyó apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros, hay diversidad en la unidad. Y esa diversidad es importante porque va a edificar la iglesia, porque va a perfeccionar a los santos. Son personas que van edificando, que van perfeccionando a los santos. Así que todos sus dones es para eso, hermanos, para edificar la iglesia. Hay diferencias, ¿verdad? Ahora no tenemos tiempo para decir de qué se trata cada uno, pero eso sería otro estudio. Pero nosotros sabemos que todos esos ministerios que el Señor ha dado son para edificar la iglesia. Y dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, es decir, que todos tengamos un día la misma fe. Un día vamos a lograr eso, un día se va a lograr eso. Él es lo que desea. En el 14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Es decir, que el que haya ministerios para perfeccionar a los santos significa que es para que no seamos niños fluctuantes, que no seamos llevados por doctrinas que no son de Dios. De eso se trata. Por eso es que Él ha dejado esos ministerios, no nos dejó solos. Por eso, hermanos, debemos de estar atentos en todo lo que la iglesia está dando para que seamos perfeccionados poco a poco, en el conocimiento del Hijo de Dios. Eso es lo que Él quiere y desea para nosotros, ir perfeccionándonos poco a poco. Por eso es importante que siempre asistamos
en los domingos, a los estudios, a la oración, a todo eso, ¿verdad? Porque Él es la forma en que nos está perfeccionando. El 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Es decir, que sigamos la palabra de Dios en amor. Tenemos que tener amor por la palabra de Dios. Si nosotros no tenemos amor por la palabra de Dios, difícil será que sigamos creciendo. Tenemos que tener esa pasión por la palabra de Dios. Y el 16, para terminar, dice, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. De quien en todo el cuerpo, dice, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, es decir, cuando nosotros estamos unidos por todas las coyunturas, como eso cuando vemos en la orquesta sinfónica, estamos ahí todos lo que hay allí, los instrumentos, cada quien va a estar tocando un sonido, pero hasta que llega el maestro, va a dar un levanto de mano, y todos van a tocar una misma música, un mismo sonido. Va a ser hermoso. Así también nosotros un día va a llegar Cristo y nos va, como esa orquesta sinfónica, un día vamos a estar en la misma sintonía, en la misma fe, para que algún día estemos en la presencia de Dios. Según la actividad propia de cada miembro, es decir, que nosotros todos vamos a tener una actividad que hacer en la iglesia, que construir en la iglesia, pero va a ser de acuerdo para la edificación de la iglesia. Así que, hermanos, en esta tarde nosotros hemos aprendido que debemos de vivir la vida cristiana en unidad del Espíritu Santo. Hemos aprendido que tenemos diversidad dentro de esa unidad y que es para bien de la iglesia. El no hacerlo nos va a dividir y no va a lograr lo que Cristo quiere, que algún día seamos uno, toda la iglesia, seamos uno para estar en la presencia de Dios. Qué hermosa palabra que Dios nos ha dado esta tarde. Démosle gracias y la gloria al Señor por su palabra tan bendita para nuestras vidas. Hermanos, esto es todo lo que tenemos por ahorita, y la próxima viernes tenemos la segunda parte del capítulo 4. Así que les invito a que estén atentos a estos estudios para que sigamos creciendo en el Espíritu, en crecimiento, en unidad. Dios les bendiga. Pasen muy buenas tardes.